Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de novela histórica. Hoy estamos de nuevo con Santiago Castellanos, pues una persona a la que de verdad que admiro un montón, ya no solo por su faceta de novelista, sino también por, pues su faceta como investigador, pues profesor de Historia Antigua en la Universidad de León y, pues también colaborador, ya podríamos decir casi, del Foro de la Historia, porque hemos quedado muchísimo para hacer programas y grabar podcast sobre, por ejemplo, la polis, sobre el origen de España o sobre los visigodos. La verdad es que, pues para mí es un placer tenerte por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo digo y siempre es un placer y un gustazo pues charlar contigo y bueno, con la esperanza de que estas charlas se puedan interesar a los oyentes. Sí, claro, hoy además estamos para hablar sobre un nuevo libro que se llama El Rey de los Godos. Básicamente es un libro realmente interesante sobre, Toletum, que además, pues fue capital del reino visigodo y además que está ambientado en el siglo VII. Sí, realmente la cronología del libro es un poco más amplia porque son las memorias de un personaje que participa en los juegos políticos y en las trastiendas y en las entretelas, como diríamos en la rebotica, ¿no? En la rebotica de la política. Y claro, él las escribe en su vejez, ya a comienzos del siglo VII, pero bueno, el contenido esencial del libro es las últimas décadas del siglo VI. Es justamente el momento en el que, claro, el reino de los godos se ha ido consolidando en Hispania, lo que había sido la Hispania romana, y se está jugando la partida del poder, de la decisión de si efectivamente el reino podía volatilizarse, podía disolverse o si realmente se ampliaba territorialmente, ¿no? Que es lo que terminó sucediendo en la época de Leovigildo. Y ya con su hijo Recaredo es cuando se toma la decisión de apostar por darle un giro de tuerca más y una vez ampliadas las conquistas territoriales en época de su padre, pues él decide ese último giro de tuerca que supone la conversión al catolicismo, ¿no? Y bueno, digamos que la novela lo que ofrece al lector es una trama literaria basada en la realidad, basada en los hechos históricos y políticos, pero claro, evidentemente es una novela, con una dimensión literaria muy densa, muy intensa y muy pasional, que espero que les guste mucho. La verdad es que esta novela está ambientada en el Toletum del siglo VII, como has comentado, que al final no deja de ser la ciudad más importante dentro de este reino visigodo. Pero es interesante porque, ¿qué, digamos, evoca esta ciudad en la novela? ¿Porque era una simple capital o digamos que tenía un mayor sentido para los visigodos? Sí, esto es muy llamativo porque fíjate, Javier, y todos nuestros oyentes, tienen que tener en cuenta que Toletum, la actual Toledo, en realidad en el mundo de la Hispania romana era una ciudad muy secundaria, a pesar del lugar estratégico que tenía, ¿no? Claro, no deja de ser el centro de Hispania y de hecho, cuando en época moderna nuestro amado Madrid, digo amado porque bueno, tú tienes mucho más vínculo personal que yo, pero yo tengo una relación muy especial con Madrid, de mucho amor hacia Madrid, pues en lo que luego va a ser Madrid, ¿no? En la época moderna, ya como capital de España, de los reinos o de la monarquía hispánica y luego ya de la España posterior, pues claro, comparte esa idea de una ciudad central, ¿te das cuenta? Es decir, es una ciudad secundaria, pero que ocupa un lugar central y probablemente eso está en la base de la decisión de los reyes godos, que también aparece en la novela, de tomar Toledo, como la capital de ese reino, que en el siglo VI se está consolidando con muchos problemas. Hay muchas resistencias, piensa que existe el reino de los suevos en el noroeste, que los poderosos locales, los grandes propietarios que tienen sus propias milicias y controlan la economía y la propiedad de la tierra, pues son resistencias que estos reyes godos tienen que ir venciendo, ¿no? No es fácil, es un proceso muy complicado. Y Toledo es una ciudad muy pequeñita en esos momentos,
pero que poco a poco, probablemente, aunque el rey Teudis, estamos en la primera mitad del siglo VI, ya emite una ley que tenemos datada en la ciudad, pero creemos, sospechamos, intuimos, los que nos dedicamos profesionalmente a la Hispania visigoda, sospechamos que es el rey Atanagildo el primero bueno, que pone su sede regia en Toledo y que muere en la ciudad, ¿no? Pero lo que pasa es que ya con toda seguridad con Leovigildo, entre finales de los años 60, toda la década de los 70 y hasta 586, Toledo sin duda alguna es capital del reino godo bueno, la base de operaciones, y claro, eso a la ciudad le va a dar mucha potencia económica, potencia ideológica, se van a empezar a construir edificios, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, una buena parte de esa influencia visigoda la podemos ver a día de hoy. Aunque es verdad que también, bueno, hay una zona islámica, la judería, y bueno, tiene. Y la verdad que Toledo vale muchísimo la pena visitarla. Porque además es una ciudad donde todo está bien, o sea, es decir, se come bien, hay una gran variedad de culturas para visitar. Sí, sí. Y luego, por otra parte, además es una ciudad muy, muy divertida en el sentido de que, bueno, pues pasear por sus calles es espectacular. De hecho, bueno, Sí, sí. colaboradores de este podcast viven allí, como por ejemplo Miguel Ángel Ferreiro, y él siempre lo dice, que es al que mandamos saludos, por cierto, que es una maravilla absoluta. Bueno, aprovecho para decir algo. Ya que mencionas a oyentes y a colaboradores del podcast que viven en Toledo, no está confirmado, pero no es descartable que en diciembre haya una presentación de la novela en Toledo. Yo rogaría que sigan mis redes sociales, @biclarense con B, Santiago Castellanos, @biclarense con B, porque ahí voy a ir dando cuenta de los actos. La primera presentación de la novela ha sido estos días en el Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda, que es un evento increíble de enorme magnitud. Y bueno, ahora va a haber más presentaciones en Madrid, probablemente va a haber otra, que ya avisaré también, en La Rioja, que es mi tierra, en otros lugares, ¿no? En León, que es la universidad en la que yo soy profesor de universidad. Y una de esas ciudades, quizás, aunque no está confirmado aún, quizás sea Toledo, ¿no? Probablemente en diciembre, pero ya iré dando cuenta de ello en redes sociales, @biclarense. Y desde luego, coincido contigo absolutamente en el comentario, no solo del interés turístico e histórico, sino también, atención, gastronómico, como tú muy bien has dicho, ¿no? No se trata de dar ahora nombres de restaurantes, pero todos los que habitualmente visitan Toledo, y desde luego tu público de allí sabe bien que hay unas tabernas deliciosas que merece la pena visitar, ¿no? Pues desde luego, la verdad que concuerdo. Yo hace poco estuve y estuve en una taberna asturiana maravillosa que desde luego, pues eso, denota que esta ciudad está llena de sitios, Bueno, pues vamos, para degustar. es que al hilo de esto, me gustaría decir que tanto la novela histórica como la historia, digamos, científica, que sabéis que es mi profesión, eh, son también una ocasión para hablar de gastronomía, pero no de gastronomía antigua, sino de gastronomía actual, que muchas veces se explica precisamente sobre esa base histórica, ¿no? Y algunos de los escenarios de mis novelas son ciudades que hoy podemos visitar, como por ejemplo en este caso en la novela aparece Mérida, la actual Mérida, aparece Toledo, se menciona otra ciudad muy querida por mí, pero no es porque sea querida por mí, sino porque es muy importante en la época de la novela, que es Hispalis, la actual Sevilla, y son ciudades bueno, que tienen todas ellas unos productos muy determinados que son típicos y que, bueno, el amante de la historia generalmente, Javier, no sé si compartes esta idea, en mi experiencia por lo menos, el amante de la historia tiene que ser, y de hecho lo suele ser dos cosas. Es un ciudadano crítico, porque conoce la historia y es un ciudadano crítico en términos políticos, en términos de análisis de la realidad, sea de la tendencia que sea, y también es una persona culta en términos gastronómicos, que sabe apreciar pues lo típico de cada región, porque si le gusta la historia es que efectivamente sabe apreciar, ¿no? Esa diversidad y esa riqueza que tenemos en lo que había sido Hispania, claro. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que la carrera y, bueno, pues todos estos estudios históricos nos dan una perspectiva, yo siempre lo he dicho, una visión transversal de lo que, y bueno, y una capacidad, digamos, no voy a decir superior, pero desde luego
quizá para hacerlo con más facilidad, ¿no? El análisis del entorno en el que vivimos y bueno, pues Claro, de ese pasado, eso ¿no? es, La eso verdad es. es que es realmente interesante, ¿no? Todo este tema porque, bueno, pues sí, efectivamente, y además, bueno, suelen ser gente que al final, ya bueno, hay de todo, ¿no? Porque al final de la carrera, en la Villa del Señor hay de todo, pero sí, concuerdo que al menos yo por mi parte, y sé que por la tuya también, apreciamos una buena comida. Exactamente, lo mismo que los vinos. Bueno, esto es palabra ya de riojano. Los vinos es lo mismo, ¿no? El vino está muy apegado a la historia porque bueno, la historia tiene mucho que ver en la extensión de los distintos tipos de viñedos por ejemplo, pues hablábamos de Toledo, pues hay que probar los vinos de todas aquellas comarcas y es así, ¿no? Tiene que ser así. De hecho, por volver un poco a la novela, verdaderamente los escenarios de la novela tienen que ver un poco con estas ciudades, ¿no? Toledo es determinante porque es la capital del reino y la vida de este personaje central que cuenta sus memorias al final ya de su vida, pues transcurre en buena medida en Toledo. Pero fíjate, él procedía de Mérida, de Mérida Augusta, bueno, la política le lleva a misiones importantes, ¿no? Como por ejemplo, fíjate, nada más y nada menos que entrevistarse con Leandro, obispo de Sevilla, la Hispalis de la época, y hermano mayor de Isidoro. De hecho, Isidoro aparece en la novela en un par de ocasiones, todavía es un Isidoro muy joven, es poco más que un muchacho, que está, bueno, creciendo a la sombra de su hermano Leandro, que es un gerifalte, es un mandamás, es un tipo muy importante, porque es obispo, pero se va a implicar en política, bueno, como se suele decir coloquialmente, hasta el Corvejón, ¿no? En la guerra civil que van a mantener Leovigildo y Hermenegildo, ¿no? Incluso, fíjate, se va a marchar al otro extremo del mundo, al otro extremo del Mediterráneo, a Constantinopla, la actual Estambul, capital del Imperio Romano de Oriente, para recabar apoyo militar y económico a la causa del rebelde Hermenegildo, ¿no? O sea que los escenarios de la novela, que hablábamos de vinos y de gastronomía, pues son varios, ¿no? Son varios y en todos ellos hay esa oferta. Has mencionado la cuestión de la inestabilidad, digamos, política del reino visigodo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues el reino visigodo sufrió una serie de guerras civiles entre, bueno, pues aspirantes a ese trono, los reyes en su momento, y bueno, pues vamos, una inestabilidad creciente, ¿no? En el territorio. En este caso, justo estamos en un momento como de intrigas, ¿no? En el momento en el que se desarrolla la novela. Te quería preguntar si la estructura de poder visigoda, digamos que posibilitó o fue fundamental para, digamos, casi hacer crónicas esa espiral de guerras civiles que hubo en el reino. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo. Hay toda como bien dices, hay una espiral crónica de esas guerras porque tened en cuenta que el reino godo, claro, es minoritario desde el punto de vista demográfico. Los godos son una minoría absoluta en comparación con la población persistente, con la población de tradición romana que vivía en Hispania. Claro, la clave de bóveda de todo esto es, claro, sostener un reino durante más de 2 siglos en el cual, en ese reino, en un reino en el cual la minoría goda controla los principales resortes administrativos, militares y políticos, pero tiene que pactar con estos poderes locales. Punto número uno. Y punto número dos, tiene que sobrevivir a esa tendencia interna que tú mencionas de enfrentarse entre ellos. Fíjate que sobre esto, del otro lado de los Pirineos, voy a utilizar alguna expresión coloquial que espero que no enfade a nadie, pero se partían la caja, se partían de risa con respecto a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, dos fuentes muy, muy importantes de la Galia merovingia, de los reinos francos al norte de los Pirineos, pues evidentemente Gregorio de Tours dice y cito de memoria, me puedo equivocar las palabras, pero viene a decir que esta costumbre de matarse entre ellos, de matarse los godos, pues es una detestabilis consuetudo, una costumbre detestable. Otro cronista, Fredegarius, que escribe también al norte de los Pirineos, dice que es un morbus gozorum, el morbo de los godos. Morbo en el sentido de morbo, pero también de enfermedad, ¿no? En el latín de la época.
Ya sabéis que nuestras fuentes son latinas, ¿no? Para esta época de los reinos godos, de los reinos francos, son fuentes escritas en latín. Claro, bueno, hubo varias guerras civiles, pero claro, la guerra civil más enjundiosa, más problemática, más complicada, como dice Isidoro de Sevilla, este Isidoro del que hablaba antes, un bellum plusquamquivile, ¿no? Es decir, una guerra más que civil es la que tienen entre, claro, padre e hijo. Leovigildo como rey y Hermenegildo, uno de sus dos hijos, como rebelde. El otro hijo, Recaredo, se pone del lado de su padre, ¿no? Y de hecho, como sabéis, pues bueno, se va a terminar llevando el gato al agua y cuando muera su padre va a heredar el trono. En esta guerra que aparece en la novela, claro, había también una dimensión religiosa porque Hermenegildo se convierte al catolicismo claro, Leovigildo seguía siendo un rey arriano. Ya sabéis que los arrianos son cristianos, pero que siguen los postulados que en su día, en el siglo IV, había defendido Arrio en Alejandría, cuestionando la divinidad de Jesucristo, ¿no? Porque se decía que si el Hijo había sido creado es porque en algún momento no había existido, y si no ha existido no puede ser divino porque la divinidad es atemporal. Es una especie de silogismo filosófico de tradición helénica, de tradición griega. Entonces, claro, esta guerra es un misil en la línea de flotación de todo lo que Leovigildo estaba consiguiendo a nivel de conquistas en Hispania, pero bueno, termina con la victoria del bando, digamos, oficialista, ¿no? Del bando de Leovigildo y de Recaredo. El protagonista de mi novela, Sergio de Mérita, que puede sorprender a tus oyentes que son muy entendidos en historia, y alguno dirá, uy, pues qué raro se me hace que un personaje del siglo VI y del siglo VII se llame Sergio. Bueno, eso es porque Sergio es un nombre muy, muy frecuente en nuestros días. Estamos en el otoño de 2023. Es un nombre muy, muy frecuente, pero es un nombre tan romano como el Tíber. Es decir, pensad, por ejemplo, en uno de los Sergios más famosos de la historia de Roma, que por ese nombre igual no te suena, pero si digo que es Lucio, que si es Sergio Catilina, pues va a sonar más, ¿no? El famoso Catilina, enemigo mortal de Cicerón, pertenece a los Sergii, es decir, a los Sergios. Sergio es un nombre romano y verdaderamente es un nombre que se sigue usando bastante en época tardorromana y en época visigoda entre las gentes de tradición romana. Entonces este hombre es un personaje de tradición romana que se ve involucrado, para su propia sorpresa, en la alta política, ¿no? Él parte de un trauma personal, que no vamos a hacer spoiler, no lo voy a desvelar, un trauma de la infancia, un trauma personal tremendo, horrible, que le va a marcar de por vida, que mediatiza, yo creo, fíjate, porque cuando dicen que los personajes cobran vida, en buena medida es verdad, no siempre ocurre, pero en buena medida es verdad, y Sergio iba creciendo en mi mente, en mi corazón, como un personaje que parte de la inocencia más pura, de un candor, casi te diría, bueno, un poco como diríamos los aficionados a la Guerra de las Galaxias, bueno, tú eres más joven y seguramente dirás Star Wars, a- al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Él va evolucionando, ¿no? Y creo que, por cierto, es la médula espinal de la novela, ¿no? Esa evolución de Sergio, del candor, de la inocencia, a la trastienda de la política que a veces todo lo pervierte, ¿no? Desde luego es una novela interesante porque habla pues de toda la vida de este personaje que al final engloba pues es un espacio cronológico bastante, digamos, bastante potente, ¿no? También es interesante que has hablado bueno, pues de esos viajes a Oriente, ¿no? Para recabar apoyo militar. ¿Qué escenario político había en la península y sobre todo qué acuerdos se firman con esos romanos orientales que perviven y que bueno, pues van a ser también fundamentales en la historia de este reino visigodo? Sí, también, efectivamente, también aparece en la novela, porque pensad, y de hecho lo acabo de decir ahora en la entrevista, que Leandro de Hispalis, Leandro de Sevilla, se marcha al otro lado del mundo, como decía, se marcha a Constantinopla para recabar apoyos de los imperiales de Oriente para el bando rebelde, ¿no? Mirad, tenéis que tener en cuenta que en el siglo VI ya no existe el Imperio Romano de Occidente, pero sí existe el Imperio Romano de Oriente. Los, el Imperio Romano que todos conocéis se había dividido a la muerte de Teodosio, un emperador de origen hispano,
en 395 en dos partes, la parte oriental y la parte occidental. La parte occidental desaparece a finales del siglo V, pero la parte oriental, fíjate, va a sobrevivir pues hasta mediados del siglo XV, es decir, prácticamente un milenio más desde la separación de las dos partes, ¿no? Entonces, en este momento, en este mismo instante de la novela, en la segunda mitad del siglo VI y a mediados del siglo VI, el Imperio Romano de Oriente está enfrascado en una serie de guerras para recuperar lo que pudiera de lo que había sido todo el Imperio Romano de Occidente ya desaparecido. Naturalmente, el gran impulsor de esto es el emperador Justiniano. Lo que sucede es que cuando muere Justiniano, sus sucesores, bueno, tienen que lidiar un poco con esa situación. Justiniano, no él directamente, pero sus tropas se habían asentado en la península ibérica. Para que tus oyentes se sitúen bien, en toda la zona de la costa de lo que hoy son las comunidades autónomas de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y todas estas costas, ¿no? Han logrado tomar posiciones aprovechando esas guerras civiles que tú mencionabas, esos enfrentamientos entre caudillos godos por el trono, por el poder, y apoyando a uno de los candidatos, bueno, dijeron, bueno, pues ya que, como se dice coloquialmente, ¿no? Voy a resumirlo un poco en un tono un poco de humor, pero para entendernos, bueno, ya que estamos, nos quedamos aquí un rato, ¿no? Es decir, los orientales, los romanos orientales, asientan bases militares y estratégicas en todas estas costas que os he dicho. Claro, en la época de la novela, estos reyes godos intentan una frase que ahora está tristemente muy de moda por el conflicto ya desatado y las matanzas que tenemos en el corredor sirio-palestino. De hecho, os cuento una anécdota personal. El otro día yo tenía que volar a Jerusalén porque tenía que dar una conferencia en Jerusalén y ya tenía hasta la tarjeta de embarque en el teléfono. Y es cuando se produjeron los primeros ataques a las 6:30 de la mañana de aquel sábado y yo tenía que volar a Jerusalén, ¿no? Bueno, pues efectivamente me refiero a la frase tirarlos al mar, ¿no? Que ahora está muy de moda, la leemos mucho en los periódicos porque es una frase que se utiliza allí en este instante. Bueno, pues los reyes godos intentan tirar al mar a estas tropas romanas imperiales, pero bueno, no lo consiguen de momento, ¿no? Lo conseguirán más adelante en una fase posterior a la novela. Y ellos, y con esto concluyo la respuesta a tu pregunta, ellos interfieren, intentan meter mano, digamos, militar, diplomática en estas guerras y os cuento como curiosidad que en la guerra civil entre Leovigildo, apoyado por su hijo Recaredo, contra su otro hijo Hermenegildo, al principio, claro, los romanos imperiales parece que van a apoyar a Hermenegildo, porque además Leandro está allí, va a estar varios años en Constantinopla, lidiando con todo esto, y al final Leovigildo consigue desactivar esa ayuda, eso sí, a precio de oro. Nunca mejor dicho, porque son varias decenas de miles de monedas de oro que va a tener que entregar Leovigildo a los romanos orientales para que no apoyen a su hijo rebelde. Desde luego es, bueno, el momento, digamos, de apogeo también territorial del Imperio Bizantino, que justo es ese momento en el que consiguen recuperar buena parte de ese territorio, ¿no? También, bueno, anteriormente con las campañas de Justiniano, pero desde luego con Belisario a la cabeza, pero vamos, bastante interesante. ¿Qué destacarías? Me gustaría ya un poco hablar acerca de los personajes. ¿Qué dos personajes destacarías y sobre todo respecto al de Sergio, cuáles digamos son sus facetas más interesantes? Porque has dicho que es un personaje que se va desarrollando porque al final va de alguna manera en la novela contando los acontecimientos de su vida, ¿no? O más bien él los va contando, pero es interesante porque, bueno, pues cuáles son los cambios más importantes o los aspectos más interesantes de este personaje y qué has querido transmitirnos con ellos. Sí, sí. Bueno, verdaderamente estoy muy emocionado con estos personajes porque creo que al lector le van a interesar, le van a emocionar. El otro día hablaba en la presentación de la novela en el certamen internacional de Úbeda, de novela histórica, y mencionaba, pues había muchos representantes de blogs especializados en novela histórica, etcétera, y les explicaba que yo creo que la novela tiene que emocionar, ¿no? Es decir, una novela histórica tiene que emocionar. Es histórica y por tanto tiene una base histórica y se aprende con ella,
y creo que con esta novela se va a aprender mucha historia, y muy determinante de lo que fue después una historia de Hispania posterior, etcétera, hasta tiempos muy posteriores, todo lo que es la unificación en el catolicismo, etcétera. Pero creo que también van a emocionarse con esta historia de Sergio, ¿no? Yo destacaría a dos personajes como Sergio, que es el gran protagonista, es el hilo conductor de toda la novela. Ya he dicho antes que experimenta una evolución desde el candor y la inocencia hacia todo lo contrario, hacia todo lo contrario. Intento no hacer spoilers, naturalmente. El otro personaje es un personaje femenino, que es Elia, que se conocen, ellos se conocen prácticamente desde la infancia, en una situación además muy curiosa que creo que va a sorprender al lector, en un entorno, bueno, que tiene que ver a medio camino con un entorno monástico y en uno de los casos, y el entorno aristocrático claro, de las aristocracias que venían de la época de la Hispania romana. Estamos en la ciudad de Mérida, que había sido la gran ciudad de la Hispania tardorromana, la capital administrativa, sede del Vicarius Hispaniarum, una gran ciudad que ahora, pues bueno, se está cambiando, ¿no? Se está transformando. Ellos van a tener, ¿cómo te diría yo? Van a tener unas coincidencias durante toda su vida, van a conocerse de muchos modos, pero ahí hay una relación muy tensa que creo que va a dar mucho juego literario al lector. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la otra gran relación, digamos, de Sergio es su gran amigo, que este es un personaje histórico importantísimo en la Hispania del siglo VI y primerísimos años del VII, porque muere en los primerísimos años del siglo VII, que es Masona de Mérida. Es el obispo de Mérida, yo diría que el gran obispo junto con Isidoro, lo que pasa es que Isidoro es posterior, ¿no? En la época de Masona es Leandro, ¿no? Pero Leandro ha pasado bastantes años fuera, en Constantinopla, y es un tipo súper influyente. Fíjate que se va a enfrentar al mismísimo Leovigildo, no militarmente, sino oponiéndose, y aunque Leovigildo tuvo que rendir, tuvo que rendir la plaza de Mérida, porque en el inicio de la guerra civil parece que Masona y Mérida se habían puesto del lado de Hermenegildo, y por fuentes merovingias sabemos que Leovigildo tuvo que venir a Mérida a rendir al principio de la guerra la plaza, la ciudad. Y esa relación de amistad entre Sergio y Masona también es una relación emocional tremenda, tremenda, porque ellos van a colisionar en sus intereses. Vuelvo a repetir que Sergio va a estar a la sombra del poder. Por eso la novela se titula Rey de los Godos, porque lo que cuento en la novela es el afianzamiento de la monarquía visigoda en Hispania, pero desde la perspectiva de un tipo que ha estado en esas entretelas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, desde el punto de vista emocional, cómo este hombre va a gestionar bueno, vamos a llamarle su relación con Elia y su relación de amistad con Masona, ¿no? Ese triángulo es un triángulo tremendo, yo creo, desde el punto de vista de las emociones y de la literatura, y espero que además de aprender historia, el lector también se emocione como me he emocionado yo eh, con el transcurso de la escritura de la novela, ¿no? Pues desde luego que lo hará, y de hecho esta pregunta te la hago porque al final, bueno, he leído todas tus novelas. De hecho, casualmente, ya te lo comenté alguna vez, que yo había leído novelas tuyas sin yo saber quién eras. O sea, quiero decir, porque casualmente había comprado en un verano con 14 años uno de tus libros. Eh, y me lo había estado leyendo, y claro, luego cuando no, cuando digamos te conocí, ya digamos me puse a leer tus libros, pues me llamó muchísimo la atención. La verdad es que además también te pregunto esto, entre otras cosas, porque claro, los oyentes y las oyentes tienen que saber que bueno, pues que los personajes de los que hablas normalmente suelen ser personajes, pues como por ejemplo el personaje principal en Gotia, ¿no? Que es un personaje profundo, culto, que además digamos que tiene un recorrido vital y que, bueno, pues es importante de cara al desarrollo de la novela, ¿no? Entonces yo creo que Sergio, pues también iba a ser un personaje
pues que yo creo que valía la pena desarrollar por aquí. Me gustaría, digamos, terminar un poco el podcast, bueno, recomendando por supuesto la novela, porque eso aquí, vamos, casi que sobra, porque ya lo saben los oyentes, que cuando hacemos algo contigo siempre vamos, siempre recomendamos la novela y que de verdad que vamos, a mí me encanta poder tenerte aquí, Santiago, la verdad. Lo mismo Em, digo, gracias, gracias, lo mismo digo. pero bueno, me gustaría, digamos, preguntarte un poco acerca de la valoración de la novela en estos primeros días de lanzamiento y qué expectativas tienes. Bueno, es que todavía, fíjate, no es que sea pronto, es que es prontísimo porque el- ya sabes que los lanzamientos, bueno, la distribución está estos días, es que la novela acaba de salir, realmente. Ayer, bueno, estos días, como digo, que he estado de viaje y la he visto en las estaciones de tren de Chamartín. Quiero decir que sí que se está empezando a distribuir. Todavía es que es prontísimo, es que no ha dado tiempo casi ni a llegar a las estanterías, pero bueno, que sepan todos tus oyentes que ya está totalmente disponible prácticamente en todas las librerías, también en todas las plataformas, pero que es que acaba de ser lanzada. Es decir, si fuera un lanzamiento de Cabo Cañaveral, diríamos que estamos empezando a ver todavía el cohete como sube, ¿no? Entonces, ni siquiera se ha desprendido la cápsula del resto del cohete, ¿no? Quiero decir que verdaderamente está recién salida del horno. De hecho, el otro día en la presentación de mi novela con el gran periodista y amigo David Yagüe, que estaba en 20 minutos y ahora está en ABC, pues decía, es que Santiago, es que está recién salida del horno y efectivamente. Entonces no te sé decir todavía nada ni de feedbacks ni de los lectores, porque es que no ha dado tiempo. No digo a leerla, es que no ha dado tiempo casi ni a comprarla porque acaba de llegar, está ahora mismo recién llegada como novedad absoluta a todas las librerías. En cuanto a las expectativas, pues mira, yo estoy muy ilusionado y quiero agradecer de todo corazón a mi editora, Penélope Acero, que es una magnífica profesional y es increíble la capacidad de trabajo que tiene y su inteligencia desde todos los puntos de vista que podamos decir. Y estoy muy, muy, muy agradecido a mi editora, ya digo, a Penélope, porque, bueno, ha sabido entenderme, ha sabido apoyarme, comprender también mis tiempos de trabajo, que, como sabes, soy profesor de universidad y tengo que compaginarlo con mi calendario habitual de conferencias, digamos, académicas, ¿no? Bueno, pues ella ha sabido entenderme y no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Así que las expectativas son muy altas, fíjate, no solo por mí mismo, que lógicamente, claro que me hace ilusión por mí mismo, sino también por no defraudar ni a mis lectores habituales ni a mi editora, ¿no? A Penélope Acero, que espero que funcione muy bien la novela. Vamos a ver, las expectativas son altas y esperemos no defraudar y que al lector le guste igual que a mí, ¿no? Yo estoy convencido que es una de mis mejores obras bueno, es lo que estoy ahora, ¿no? Explicándola a todos los rincones a los que pueda ir, tanto en las presentaciones físicas, que va a haber bastantes en bastantes ciudades de España, como las presentaciones, pues como en este caso, por vía de entrevista oral o entrevistas en medios de comunicación escritos, ¿no? Como digo, invito a tus oyentes a seguirme en redes, no por el hecho de que me sigan, sino que además, aparte de seguirme, que van a estar actualizados de todas esas entrevistas y actos a las ciudades a las que voy a acudir, ¿no? Pues sí, la verdad es que nosotros animamos a que te sigan, porque además normalmente sueles publicar información bastante interesante, ya no solo además relacionada con las novelas, sino también con trabajos académicos, que de hecho tienes un libro que salió hace un par de años sobre el reino visigodo, realmente interesante, que además puede completar bien esta novela, Gracias. que la verdad que, oye, pues se agradece y hay que decirlo. Además me acuerdo que es que Sí, estuvimos hablando de este tema, sí, vamos, el año sí, pasado. sí, sí, sí. Sí, además, bueno, a tus oyentes que son apasionados de la historia, hombre, cometería un crimen godo, cometería un crimen de estos de los godos, ¿no? Si no les dijera que si les gustan estos temas, se animen a ver mis conferencias en la Fundación Juan Marc, las tienen colgadas en YouTube. Alguna de ellas ha pasado del 1.000.000 de visitas ya.
del millón de visualizaciones sobre el emperador Constantino, o otras más recientes sobre el reino visigodo. Es decir, que si me buscan por mi nombre, Santiago Castellanos, y por la fundación del canal Juan March, escrito March con CH, de la famosísima Fundación Cultural de la Banca March, pues creo que las van a disfrutar. Son conferencias que las del reino visigodo llevan ya decenas y decenas de miles de visualizaciones, y son conferencias, fíjate, de este mismo año, de hace unos meses en Madrid. Sí, además son conferencias que están bien porque tienen... yo la lástima que no me pude, digamos, apuntar en persona. La verdad que la suerte es que luego las puedes escuchar Claro, vía podcast y están bien porque, sí, bueno, pues no hace falta que... Para los que nos quedamos con las ganas de ir. Pero bueno, además encima me gusta porque... Y me gusta mucho tenerte aquí, Santiago, y no te es por dorarte la píldora, sino en realidad porque lo hemos hablado muchas veces, porque al final tú tienes una vinculación con la divulgación que es absolutamente desbordante en ese sentido, porque siempre se te ve haciendo cosas. De hecho, mira, ahora se está en el certamen de novela histórica, que bueno, que yo entiendo que también es para promocionar la novela, pero es que las propias novelas, los podcasts, las conferencias, al final es que no paras. bueno, es que un detalle sobre lo de las conferencias de la Fundación Juan March, cuando busquen por mi nombre y por el tema de los visigodos, también las tienen en YouTube. Es decir, que pueden ponerse podcast en iTunes o en cualquier otra plataforma, o pueden verlas por el canal de YouTube, que siguen ahí, y ya digo que siguen acumulando pues decenas, incluso cientos de miles, y en uno de los casos ya digo que más de 1 millón de espectadores. Y en cuanto a lo de no parar, mira, sí, claro, yo ahora estoy de promoción de la novela, y me voy a volcar, vamos, hasta la extenuación en promocionar la novela. Pero cuando no tengo novela que promocionar, también intento volcarme porque, mira, Javier, mmm, yo cuando estoy dentro de los muros de la universidad, en cualquier acto, no solo en la que trabajo yo, sino en otras a las que me invitan, yo voy como profesor universitario y como académico, no voy como novelista ni como divulgador. Sin embargo, y soy muy serio en eso, y nunca jamás mezclo las dos cosas. Sin embargo, cuando estoy en otros contextos, bueno, sí que quiero divulgar, porque acuérdate del nombre de la rosa, ¿no? Si acumulamos los libros en un solo lugar, pues puede suceder una catástrofe y se pierden, ¿no? Entonces, tenemos que movernos, tenemos que llegar a la gente, ser capaces de transmitir en estos medios que ahora nos permite la tecnología. Y mira, ahora que hablas de la divulgación, un último detalle que creo que a tus oyentes de Madrid, sobre todo de Madrid, les va a gustar. El 18 de noviembre, que es sábado, eh, voy a estar presente en el Teatro Capitol de la Gran Vía. Voy a hablar sobre los godos, y sobre estos crímenes que tú mencionabas en la segunda edición del Science Fest, que es un festival de ciencia, como su propio nombre indica, que organiza el grupo bueno, un grupo que no necesita ni presentación, que es el grupo Muy Interesante. Es decir, de la revista Muy Interesante, que también edita la revista Muy Historia. Sabéis que estamos hablando del principal grupo de divulgación de ciencia de este país. Un grupo empresarial, digo, que, bueno, la revista Muy Interesante, todos la conocéis, está en todos los kioscos de España, y llevan ya muchísimos años siendo la mejor revista de divulgación de ciencia en España. Entonces, Muy Interesante ha organizado, ya estuve también invitado el año pasado, fue en el Teatro Coliseo, que se llenó, también en la Gran Vía, y estos teatros de los musicales, que todos los madrileños conocéis muy bien. Y bueno, este año, el 18 de noviembre, sábado, estaré, ya digo, en el Teatro Capitol hablando de los godos. Otros colegas van a estar hablando, por ejemplo, del origen del universo, de cuestiones de física, pero siempre en una clave de divulgación a la que incluso van niños, adolescentes, y es todo un éxito. Hay una página web del grupo Muy Interesante, que si ponéis Muy Interesante y Science Fest en inglés, os va a aparecer, ¿no? Y bueno, se compra la entrada, y es un espectáculo que dura varias horas. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy entretenido, tanto para gente ya de mi edad provecta, podríamos decir, como también para gente joven, y el año pasado ya digo que había muchísimos adolescentes y gente muy joven, estudiantes universitarios, etcétera, ¿no? Pero no solamente aficionados a la historia, sino a la ciencia física,
hay cuestiones de medicina, bueno, el origen del universo, etcétera, ¿no? Pues estoy convencido de que lo hará porque la verdad es que son acontecimientos y actos realmente importantes y en la vida cultural de este país. Yo, bueno, me gustaría despedir el podcast recomendando la novela de Santiago, Rey de los Godos, comentando que la podrán adquirir en los links de la descripción, tanto en Spotify, en iVoox y en YouTube, que ya sabéis que estamos en esas plataformas y os animo a seguirnos. Y bueno, pues nada, Santiago, por último darte las gracias. No, gracias a vosotros, bueno, ya sabéis que ya son bastantes años que el tiempo va pasando, que vamos colaborando y siempre es un placer y una gozada, bueno, participar de estos podcasts contigo y con todos tus oyentes, que estoy convencido que con bastantes de ellos nos vamos a encontrar en estos actos, ¿no? Tanto en la presentación de la novela como en este Science Fest del 18 de noviembre. Fíjate qué escenario, ¿no? El Teatro Capitol de la Gran Vía, que te enfrentas a 2.000 personas que tienes delante, ¿no? Porque Sí, se va a desde llenar, luego. se va a llenar sin duda. Y porque el año pasado el Coliseum también se llenó. Y bueno, estoy encantado, muchísimas gracias a ti. Y bueno, ojalá me encuentre con algunos de tus oyentes. Y sí les pido que si en alguna de las presentaciones de mi novela Rey de los Godos en sus ciudades eh, acuden a los actos y son oyentes de Javier y de este podcast tan buenísimo que él lleva ya tanto tiempo, bueno, derrochando conocimientos y su capacidad de divulgación, que vengan a saludarme y que me digan que son oyentes del podcast de Javier. Pues la verdad que yo también lo agradecería porque luego me mandará mensaje Santiago seguro. Claro, claro. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias de A nuevo. vosotros. La verdad es que nos vamos viendo. Espero que en el futuro no muy lejano podamos hacer alguna que otra colaboración acerca de otros temas, como ya lo hemos hecho en Claro. estos últimos años. Y bueno, pues nada, lo dicho, tenéis el link en la descripción para adquirir Rey de los Godos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.